Bienvenidos a un nuevo vídeo del curso 0 de Física. Tras haber terminado el bloque dedicado al campo eléctrico y antes de entrar en el campo magnético, vamos a ver un par de vídeos relacionados con el tema de la corriente eléctrica y de los circuitos eléctricos, ya que tienen que ver con el campo eléctrico que acabamos de estudiar y nos da pie a estudiar la corriente eléctrica que va a tener que ver, va a ser el origen de hecho del campo magnético. Bueno, empecemos entendiendo qué es el concepto de corriente. Bien, imaginemos que yo tengo un trocito de material conductor, típicamente utilizamos hilos, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que yo aplico una fuente de tensión, una pila, una batería, y esa batería genera una diferencia de potencial entre dos extremos de ese cable. Una diferencia de potencial me refiero a una diferencia de voltaje, que hemos estudiado en el tema anterior, o potencial. Al haber una diferencia de potencial, hay un campo eléctrico, que va de la zona de más potencial a menos potencial, como vimos en el tema anterior. Al aparecer entonces un campo eléctrico en el interior del conductor, los electrones que se mueven libremente en su interior, como vimos, se van a desplazar en el interior del material conductor. Veamos aquí esto un poquito más despacio. Fijaros, cuando no hay un campo eléctrico en el interior del material conductor, los electrones se están moviendo de maneras aleatorias. Esos electrones libres se van a encontrar con otros electrones, se encuentran con iones, ¿no? Átomos que han perdido esos electrones libres, y entonces van sufriendo diferentes interacciones, colisiones, que hacen que tengan un movimiento aleatorio, de tal manera que si no hay un campo eléctrico, esos electrones se mueven un poco al azar. Pero claro, cuando tú aplicas, por ejemplo, un campo eléctrico en esta dirección, los electrones sufren una fuerza en dirección contraria, de tal manera que aunque siga habiendo colisiones, el movimiento en su interior no es ni mucho menos en línea recta en el interior de un conductor, sino que los electrones siguen moviéndose un poco de forma caótica, sí que en promedio se mueven en dirección contraria al campo eléctrico, sí que en promedio se van desplazando, en este caso, hacia la izquierda. Así es en realidad el movimiento en el interior de los conductores de los electrones. Fijaros además que los electrones en realidad se están moviendo en dirección contraria al propio campo eléctrico. Nosotros cuando aplicamos una fuente de tensión, más voltaje, menos voltaje, decimos que la corriente va también de más a menos voltaje, en la propia dirección del campo eléctrico. Pero fijaros que esa dirección es contraria a la del movimiento de los electrones. Esto es un convenio. Se elige la dirección de la corriente en la dirección del campo eléctrico que la está produciendo, pero hay que tener presente que los electrones se mueven en sentido contrario. Bueno, por resumir, ¿qué es la corriente eléctrica? Es el flujo de carga, el flujo de electrones que hay entre dos puntos de un material conductor cuando entre ellos hay una diferencia de potencial. Claro, para mantener esa diferencia de potencial en un circuito nos hace falta continuamente tener la fuente de tensión, que de hecho es la que suministra la energía para producir ese movimiento de electrones. Esto tiene una clara analogía con otros fenómenos que habéis estudiado, como es el del equilibrio térmico. ¿Qué ocurre si tenemos dos cuerpos a diferente temperatura y los ponemos en contacto? Que va a haber una transferencia de energía térmica o calor, del que está más caliente al que está más frío, hasta que se igualen las temperaturas. Si yo quiero mantener ese flujo de temperatura, tengo que seguir calentando uno de los dos cuerpos para mantener ese flujo. Aquí pasa igual, el flujo de corriente se mantiene mientras haya una diferencia de potencial con la fuente que esté suministrando la energía necesaria. Vemos, por tanto, que hay una analogía clara entre lo que es la corriente y el calor en este fenómeno, lo que representan el potencial y la temperatura. También hay una analogía hidrostática. Imaginaros que yo tengo dos depósitos de agua a diferente presión. Lo que va a ocurrir es que el agua se va a mover del recipiente de más presión al de menos presión, igual que la corriente va de más voltaje a menos voltaje. ¿Cuándo va a cesar ese movimiento de agua? Cuando la presión sea la misma. Si yo quiero mantener el flujo de agua, necesito colocar una bomba, como sabemos, que mantenga esa diferencia de presión y provoque ese movimiento de agua, igual que aquí necesito colocar una fuente que mantenga esa diferencia de potencial para que haya un flujo de corriente eléctrica. Bien, una vez entendido un poquito más lo que es el concepto de corriente eléctrica y cómo se produce, veamos el concepto de resistencia. Como hemos dicho, cuando los electrones se están moviendo en el interior del material conductor, no se mueven tan fácilmente, sufren colisiones con otros electrones, con los iones de la red, y tienen un movimiento realmente aleatorio, digamos, aunque en global sí que se desplazan, por eso hay una corriente eléctrica. Bien, una manera macroscópica de representar este hecho, el hecho de que los electrones no se mueven como les da la gana, sino que tienen una cierta resistencia a su movimiento, es el propio concepto de resistencia, ¿vale? La resistencia da cuenta de lo fácil o difícilmente que los electrones fluyen por el interior de ese material conductor. Así pues, tenemos ya los tres elementos fundamentales o básicos de un circuito eléctrico.
el voltaje o potencial que suministra la fuente, la resistencia que se debe al propio material conductor o quizá a otros elementos que yo ponga en el circuito que gastan energía, como puede ser un motor, una bombilla o cualquier otro aparato, y la corriente eléctrica que circula a través de todo el circuito del polo positivo al negativo de la pila. Recordad que en realidad los electrones van al contrario. La resistencia tiene varios factores que pueden influir. Por ejemplo, cuando el conductor es más grueso, la resistencia es menor, porque es fácil imaginar que si el conductor es más grueso, los electrones pueden atravesar más fácilmente ese material. Por eso, si necesitamos grandes corrientes, tenemos que necesitar conductores más gruesos. Luego, cuando el conductor es más corto, evidentemente, cuanto más largo es el material conductor, más colisiones van a tener los electrones, más dificultad para recorrer ese trayecto. Y por tanto la resistencia va a ser mayor. Más corto, resistencia menor. También la resistencia va a ser menor en los conductores que tienen gran conductividad. No todos los materiales conductores presentan la misma resistencia. Hay unos que son todavía mejores conductores y otros no tanto. Eso lo mide la conductividad eléctrica. Hay conductores que son mejores conductores que otros. Y luego también a bajas temperaturas la resistencia es menor, porque si la resistencia aumenta, lo que ocurre es que todos los electrones y todos los iones de la red se empiezan a agitar, y entonces es más probable que haya colisiones que evitan o que dificultan el movimiento de los electrones. Por eso, cuanto aumenta la temperatura, la resistencia del circuito aumenta. Una vez que conocemos los elementos fundamentales de un circuito, pues la ley fundamental de circuitos eléctricos, por lo menos de los más sencillos, es la ley de Ohm, que relaciona estas tres magnitudes. Nos dice que la corriente que circula por el circuito, que se mide en amperios, es igual al voltaje o diferencia de potencial que suministra la fuente, que se mide en voltios, dividido de la resistencia total del circuito, que se mide en ohmios. Aquí una cuestión muy importante es tener claro que el voltaje que suministra la fuente todo el tiempo es constante en un circuito, ¿vale? El voltaje no va disminuyendo. Si yo tengo conectado una fuente que, por ejemplo, da 1,5 voltios como una pila sencilla, todo el tiempo proporciona ese 1,5 voltios más o menos hasta que se gasta y ya no proporciona nada, ¿vale? El voltaje en general se puede considerar constante. Aquí vemos en esta ley algunas cuestiones claras. Cuanto mayor es el voltaje de la fuente, mayor es la corriente. Parece evidente porque el voltaje tiene que ver con la energía que está suministrando la pila. Cuanto más energía suministra, más corriente hay en el circuito. A mayor resistencia, menor corriente. Parece lógico. Más dificultad tienen los electrones para pasar y al contrario, a menor resistencia, mayor corriente. Y aquí vemos también una diferencia muy importante entre conductores y aislantes. Los materiales conductores tienen una resistencia baja y por tanto la corriente que circula por ellos es alta. Al contrario, con materiales aislantes la resistencia es tan grande que la corriente sería muy baja, incluso aunque yo aplicara potenciales altos. Por eso los materiales aislantes no se utilizan para construir circuitos eléctricos. Otra cosa es que el voltaje sea tan grande que se rompan, como vimos en algún vídeo anterior, pero normalmente para usos cotidianos necesitamos materiales conductores. Baja resistencia favorecen el paso de la corriente eléctrica. Una experiencia sencilla relacionada con la ley de Ohm, que se hace también muchas veces en secundaria y se hace a nivel universitario, es construir un sencillo circuito eléctrico con una cierta resistencia, medir corriente, medir voltajes y representar la ley de Ohm, ¿no? Voy variando la diferencia de potencial de la fuente, veo la corriente que circula por el circuito, voy representando esto con diferentes puntos y gracias a la ley de Ohm veo que la pendiente de esta recta es justamente la resistencia del circuito, que es lo que me da la ley de Ohm. Si voy probando además diferentes circuitos con diferentes resistencias, puedo obtener diferentes rectas, de tal manera que cuanto mayor es la resistencia, más inclinada, más hacia arriba, con mayor pendiente tiene la recta, ya que necesitaré más potencial cada vez, cuanta mayor sea la resistencia, para obtener la misma corriente. Estas son experiencias típicas que seguramente muchos habéis visto. Claro, aquí podemos volver a una pregunta que dejamos anteriormente en un vídeo. ¿Siempre alto voltaje es peligro? Pues aquí vemos que no necesariamente. Claro, en un material conductor, como la resistencia es baja y ya he mencionado, las corrientes es alta. Si yo aplico un voltaje alto, necesariamente tendré una corriente alta, y eso es lo peligroso, la corriente, que es la que realmente transporta la energía. Sin embargo, en un material aislante, que la resistencia es muy grande, aunque el voltaje sea grande, la corriente puede ser pequeña, y eso es realmente lo peligroso. Por ejemplo, aunque os parezca increíble, cuando yo cojo un globo y lo froto contra mi pelo o contra mi ropa, y lo pongo así,
ese globo fácilmente puede tener 4.000 o 5.000 voltios, y sin embargo peligro ninguno, porque al ser un material aislante, la corriente que puede atravesarle o que puede pasar a mí es realmente muy pequeña, y por tanto no produce ningún daño. Así pues, no siempre alto voltaje es peligro, solo con materiales conductores. Ahora bien, donde ponen este cartel es por algo, lo ponen porque lo que hay ahí suelen ser materiales conductores, circuitos, transformadores, así que donde ponga el cartel, cuidado. Para terminar, algunas cuestiones antes del próximo vídeo. Imaginaros un circuito sencillo, pila, un hilo, conductor y una bombilla. Dice, ¿qué opción de estas es la correcta? Opción A, sale la corriente de un polo, pasa por la bombilla y regresa menos corriente entrando por el otro polo. Opción B, la misma corriente que sale de la pila por un polo, tras pasar por la bombilla, vuelve por el otro polo. Opción C, la corriente sale por los dos polos y se consume en la bombilla. Podéis verlo ahí más despacio y podéis pensar esto antes del próximo vídeo. Siguiente pregunta, de nuevo un circuito sencillo. Dice ahora, el circuito de la figura se observa que cuando conectamos el interruptor, fijaros, el interruptor es simplemente cerrar el circuito, se enciende la bombilla. Esto ocurre porque, ¿qué explicación es mejor? Opción A, las cargas eléctricas que constituyen la corriente se desplazan por el cable a la velocidad de la luz, ¿no? Yo cierro el circuito, se enciende la bombilla, eso es porque los electrones viajan a la velocidad de la luz. Opción B, las cargas se mueven por el cable, pero a una velocidad enorme, pero no tanto como la de la luz. Opción C, aunque los electrones avanzan muy despacio, la velocidad con la que se propaga la energía eléctrica es prácticamente igual a la velocidad de la luz. Bueno, otra pregunta para pensar. ¿Alguna más? Imaginamos que tenemos un circuito sencillo, pero en el que tengo dos bombillas, en vez de solo una, puestas en serie, una detrás de otra. La pregunta es, ¿brilla más la bombilla 1 o la bombilla 2? ¿Por qué bombilla pasa más corriente eléctrica? Si se abriera el circuito, ¿no?, cortáramos, si queréis, o pusiera un interruptor, en los puntos A, B y C, ¿qué bombillas brillan en cada caso? ¿Y cuáles dejan de brillar? Preguntas parecidas os planteo ahora en un circuito en paralelo. En un circuito en paralelo, en vez de ir las dos bombillas una detrás de otra, se divide así el cable y se ponen las dos de esta manera. Bueno, en esta situación las mismas preguntas. ¿Brilla más la bombilla 1 o la 2? ¿Por qué bombilla está pasando más corriente? Si abrimos el circuito en los puntos A, B y C, ¿qué bombillas siguen brillando y cuáles dejan de brillar? Además, os pongo diferente material adicional, enlazando diferentes vídeos, donde podéis analizar, por ejemplo, cómo la temperatura efectivamente aumenta a la resistencia. Eso tiene que ver mucho con cómo funcionan los fusibles, que seguro que es algo que habéis oído hablar. Y luego también un vídeo muy interesante, que es el del agua. Fijaros, el agua no es un material conductor, el agua pura es un material que no es conductor. No sería peligroso la típica escena de estar en la bañera y que se te caiga ahí el calefactor. Eso no sería en principio peligroso si nos bañáramos con agua pura. El problema es que el agua que nosotros utilizamos no es agua destilada, no es agua pura, es agua que contiene sales minerales. Y como veis en este vídeo, al incluir sal, el agua se vuelve conductora. Os recomiendo mucho verlo, así como estos otros que os dejo por aquí. Pues nada, con esto nos vemos en el siguiente vídeo.